Estamos acercándonos cada vez más velozmente a un cambio mundial. Un cambio mundial en todos los acontecimientos de la vida. También un cambio mundial para revelación de todos los enigmas y misterios, porque hay infinidad de ellos que están preparados para revelar. Si se dan cuenta, en cadena, en efecto dominó, se están hundiendo las naciones, pero todo esto está programado. No piensen que es fruto de la casualidad o de la superpoblación o de la crisis económica porque los bancos hayan ejercido mala influencia o mucha corrupción política o bancaria. Todo está preparado. Todo hasta el milímetro está programado. ¿Y por qué creen ustedes que está preparado todo? ¿Por políticos? ¿Por noblezas? ¿Por religiones? ¿Filósofos? Hay una fuente inmensa detrás de todo esto que durante 6.000 años ha manipulado a la entera humanidad. Y ahora estos manipuladores o conspiradores van a presentar un programa de unificación para la entera humanidad. Y hablo de unificación para controlar, desde que nacen hasta que mueren, hasta el último ser humano que viva en la Tierra. Se prepara un nuevo orden, un orden político internacional controlado por las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas preparan un programa, ya está en el papel, para un único gobierno mundial, el nuevo orden mundial político, una sola ley, una sola policía, una sola filosofía, una sola moneda, en comparación con el euro europeo. Pero el euro europeo ha sido solamente una pantalla, una experiencia o una preparación, como quieran llamarlo, un experimento, para ver cómo funciona en construir una Europa unida, sin fronteras, con una sola moneda, y ver si funciona. Y ha funcionado. Pero ese experimento ahora se desbarata para ese mismo programa realizarlo a escala mundial. Solamente hay unos inconvenientes en algunos países árabes, islamistas, fanáticos islamistas, religiosos, o Rusia o China. No obstante, se realizará, porque ya China, siendo un país con una superpoblación de casi 1.650 millones de habitantes, con un ejército de 2,5 millones de militares perfectamente disciplinados y en posesión de bombas nucleares, una potencia mundial perfectamente acondicionada y preparada para dominar el mundo. Luego está Rusia, que aunque ya no es un bloque comunista al cual hay que tener temor, también es una superpotencia. Tiene en su vasto territorio, en Siberia, petróleo, oro, uranio, todos los acondicionamientos para construir una poderosa nación que domine el mundo. Los países árabes, islamistas, solamente tienen una cosa, el fanatismo religioso. Un fanatismo religioso que impulsa a las masas a obedecer ciegamente las directrices de sus religiosos o líderes religiosos y destruirse y destruir a cualquiera que esté a su lado en atentados terroristas. Pero eso también va a cambiar. Y le voy a decir cómo. Se está preparando todo esto para imponer un microchip a la raza humana en la mano derecha y en la frente, como también está profetizado en las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 13, versículos 16 a 18, está profetizado, se realizará. Y entonces, con ese plan, la entera raza humana, o casi en mayor cantidad esclavizada, de por vida,
desde que nace hasta que mueren y después de muertos. Y ya le explicaré cómo. ¿Cómo creen ustedes que va a caer la religión organizada? Fíjense que en la Tierra hay muchas más, nadie puede saber cuántas, 30.000 religiones diferentes. O sea, se han creado como muchas cosas más se crearon. Mentiras, filosofías, guerras, virus, enfermedades infecciosas, todo está en laboratorio, preparado. O sea, se hicieron experimentos, por ejemplo, con el SIDA, el ébola, las pestes, enfermedades, lepras y enfermedades del río, ceguera, bueno, infinidad de enfermedades que podían tener cura, pero que al ser creadas en laboratorios, quieren estas entes sobrenaturales que están en bases subterráneas en toda la Tierra, y curiosamente, con que están en toda la Tierra, la gente parece que tiene una ceguedad y no ve o no quiere ver. Pues estos personajes que están a punto de desaparecer van a crear su última carta, un control perfecto sobre la entera raza humana por un microchip. En el pasado ya lo hicieron. Algún día, cuando pueda, porque ahora no puedo, porque estos personajes que controlan gobiernos, Illuminatis, Club Bilderberg, banqueros, mediums, ocultistas, satanistas y el Vaticano, que es la organización más criminal y diabólica del mundo. O sea, estos personajes extraterrestres controlan todo, lo han controlado siempre. Ellos han creado las religiones para mantener en división a la entera raza humana. Bueno, pues estos personajes que me conocen y me temen como a la peste, tienen una barrera de control en los medios más de masas de la entera Tierra para que yo no pueda hablar en ellos. Porque saben el peligro que puedo representar solamente de hablar en una sesión. Tengo muchas cosas que revelar, muchas. En realidad, gracias a Dios, estoy en posesión de revelar todos los enigmas y misterios. Por difícil y complejo que parezcan, los revelaré. Y digo los revelaré porque también está profetizado que así será en este tiempo en particular. Estos extraterrestres lo saben. Por eso aceleran rápidamente esta formación a escala mundial para un nuevo orden. Hay muchas cosas que ustedes no entenderían ahora, porque todo es muy complejo. Todo, y le voy a decir por qué, a grosso modo. Cuando hay personajes que dominan la barrera del tiempo, fíjense, algo que ya la humanidad está intentando. Ya le expliqué en otros programas que de casualidad en 1943 en el experimento Filadelfia se dieron cuenta, sin saberlo, luego al transcurso de la historia de las décadas han experimentado más perfectamente y controlado cada vez mejor la barrera del tiempo. Por eso aquel destructor que querían hacer invisible a los radares en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, hablo de 1943 en Filadelfia, Norteamérica, vieron con sorpresa y estupor que un destructor norteamericano de la Marina se disolvía, se desmaterializaba, se materializaba a varios cientos de kilómetros en otro puerto al norte, en el puerto de Norfolk, y volvía de nuevo a su estado original en Filadelfia. Fue una sorpresa impresionante que empezaron en secreto, naturalmente, como todo lo que hace el gobierno norteamericano y la CIA, a experimentar más y más mejor, ya con microchip, la descomposición de la materia y la transportación de objetos, personas, barcos, aviones, submarinos, a otra época, al pasado, al futuro, a otro lugar de la Tierra, de la manera más perfecta posible. Por eso ya explicaba, ya digo que es largo de contar, cómo ya se pudo pasar gente, por ejemplo, al pasado, como ya le expliqué, el reloj que encontraron, un reloj suizo en miniatura de dedo, en una tumba en Ming, China, de más de 400 años de antigüedad. Entonces se sorprendieron los arqueólogos chinos de encontrar en esa tumba que estaba virgen
que cuando la abrieron y entraron los arqueólogos, se encontraron con un reloj suizo. Y empezaron a pensar cómo es posible que aparezca aquí un reloj suizo de hace, bueno, más o menos fabricado en Suiza en el año 1911 aproximadamente. ¿Cómo apareció 400 años antes? Porque no podían entender que ya se habían hecho experimentos en secreto para pasar personas, objetos, submarinos, aviones, al pasado y al futuro. Por eso ya expliqué en otros vídeos, pero lo resumo todo para que puedan entender que ha habido lluvia de pájaros muertos en diferentes partes de la Tierra, lluvia de peces, lluvia de cangrejos, lluvia de avellanas, lluvia de manzanas, y la gente se ha sorprendido de dónde aparecen los peces, las manzanas, las avellanas, los pájaros muertos, de los experimentos que han hecho los norteamericanos de pasar objetos, aviones, submarinos, a diferentes épocas, en diferentes lugares de la Tierra. Por eso la zona, el radio de acción de esos submarinos que hacían desaparecer barcos o aviones, hacía posible que los peces, cangrejos o pájaros que estaban dentro de ese radio de acción gigantesco aparecieran en otra zona, en otro punto de la Tierra, en otra época. Como en varias cuevas han aparecido pinturas rupestres con personajes vestidos, pero perfectamente con vestiduras modernas, pinturas de miles de años, en Francia o bien en Tassili. Se dan cuenta que aparecen ovnis, personas vestidas súper modernas, al lado de personas primitivas casi desnudas. ¿Cómo es posible? Incluso personas modernas, vestidas en Tassili, hablo, dominando un saurio, o apareciendo un ovni ante personas primitivas que adoraban al ovni y se arrodillaban con sus bebés totalmente desnudos. Bueno, como comprenderán, son piezas que no encajaban. Lo llamaban opar, que son cosas que han aparecido con el tiempo, que no pasan con la época en que supuestamente deberían haber existido. Hablan objetos opar con un supuesto reloj o cronómetro antiquitera, muchas cosas más que han aparecido fosilizadas en su mayor parte, que aparecen en un tiempo que no debían haber existido. Pero ya digo, todo esto es complejo, muy complejo, no se puede abreviar en un minuto. Pero quiero decir, la barrera del tiempo, que eso para los extraterrestres ya es muy antiguo, antiquísimo. O sea, es coser y cantar. Digamos, por ejemplo, que en la Edad Media, en el año 1000 o 1500, como quieran, pues hablar de un ordenador que puede transmitir información y fotografías y visiones y diálogos con otra parte de la Tierra, o un móvil, teléfono móvil, o ver personajes andar en la Luna, o llegar al planeta Marte, o televisores, música, bueno, para decir esas cosas en una época en que sería inconcebible para la mente humana, pues quemaban a la gente, decían que era brujo o que estaba loco, si decía lo que hoy es lógico y normal y hasta los niños lo saben. Por eso hoy hablar de la barrera del tiempo, de cómo han podido pasar miles de años atrás o al futuro, para la gente del mismo modo que en la Edad Media ignorante, pues esa es de tomar por loco, porque la gente desgraciadamente no puede pensar. Por eso los extraterrestres, que sí, con toda facilidad del mundo han podido pasar al pasado y al futuro, han podido realizar cosas impresionantes que hoy quedan en estupor los arqueólogos e investigadores de ver monumentos y cosas impresionantes que no encajan con el pasado, pero es que están ahí. Por eso el hecho de que yo pueda, y lo podré, hablar en un medio de comunicación de masas para empezar a revelar estos enigmas y misterios. He dicho muchas veces en mis programas en internet que busco la aliación de un productor de televisión para realizar una serie de programas televisivos impresionantes, y el más importante, hablo de descubrimientos arqueológicos que tengo preparados en carpeta, es el de realizar la apertura de rocas gigantescas con gigantes en perfecto estado de conservación. Ya explicaré en su momento quién hizo esos gigantes, cómo se realizaron, por qué se metieron en rocas, cuerpos de mujeres, cuerpos de extraterrestres con cabezas ovaladas, cuerpos también de animales prehistóricos, saurios, gigantescos, en perfecto estado de conservación, como los personajes que hablo, en estado de hipnosia.
paralizados. Por eso es muy peligroso para estas organizaciones que me conocen, porque ya digo, a mí me conocen todo el mundo. O sea, ya lo ven por internet que soy uno de los más leídos. O sea, me conocen noblezas en España, soy desde luego, pero muy a fondo, me conocen políticos, me conocen el Vaticano y su gentuza pedófilo criminal, ladrones, parásitos de la sociedad. Y me conocen ocultistas, espiritistas, satanistas, videntes, lo de Blue y del Bell. O sea, soy muy conocido y muy temido. Porque saben que el momento que empiece a soltar por la boca y empiece a enseñar cosas, todo un sistema artificial basado en arena, sin fundamento en nada, solamente en ilusión, fantasía y en trucaje, se derrumba. Y claro, organizaciones como el Vaticano, que ha estado viviendo a base de robos y matanzas y asesinatos hasta de niños a montones, aliación con dictadores asesinos de masa, o sea, que han subsistido por medio de sacrificar millones de personas y apoyar a asesinos de personas, y ellos mismos asesinar niños y violarlos masivamente. No les han pisoteado las tripas porque son aliados de otros asesinos como ellos, ladrones y estafadores. Por eso ejercen una influencia y gigantesca en los medios de comunicación para que yo no hable. Pero ya verán, y recuerden estas palabras mías en este vídeo, que si hablaré solamente una sola vez que entre en un medio de televisión, lo demás ya vendrá por sí en efecto dominó. Se acabó. Y ellos lo saben, que se va a cumplir. Por eso hay una presión, pero saben que es tiempo perdido. De hecho, a mí no se pueden acercar ni tocarme. Por esa misma razón saben que en un momento determinado, que también está profetizado, incluso en la Sagrada Escritura, se realizará. Jesucristo dijo una vez, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse, ni nada sumamente escondido, como la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Lo repite Jesús multitud de veces. También lo dice en Lucas, capítulo 12, versículo 2. También lo dice en Marcos, capítulo 4, versículo 22. También las mismas palabras las repite en Mateo, capítulo 10, versículo 26. Bueno, Jesucristo lo repitió vez tras vez, que todo enigma y misterio se llegará a revelar. Y como está profetizado, igual que el microchip, se realizará. Por eso la confianza que tengo es que se realizará. Para el bien de mucha gente. Porque mucha gente, millones, algo de cientos de millones, han estado engañados, manipulados, asesinados, masacrados. Engañados por estas entes y sus aliados políticos y religiosos. Y la libertad del conocimiento de que estos enigmas y misterios ya tienen una solución, un esclarecimiento claro de este puzzle gigantesco, donde hay muchas piezas que no encajan unas con otras. Si no saben la imagen que hay en la fotografía del puzzle, ¿cómo van a encajar las piezas si no tienen la imagen clara? ¿Qué es lo que hay que encajar y qué figura, en dónde y cómo? Por eso digo, en su día lo revelaré todo. El origen de las pirámides, la vida en Marte y sus pirámides y ciudades, personajes, aviones, barcos, submarinos de las Bermudas, incluso ya verán con sorpresa los 4 aviones del atentado terrorista a las Torres Gemelas en el 2001, el 11 de septiembre, ya lo verán. Están allí en Marte. La mayoría están vivos, con los terroristas, los pilotos, los pasajeros y muchas más personas que a lo largo de la historia desaparecieron en la Bermuda con sus barcos y aviones están en Marte. Han nacido muchas generaciones en Marte. O sea, hay montones de gente en Marte. Lo sabe la NASA. Pero tienen aviso y terror de que no hablen. O les acaban. Como comprenderá, hay un control gigantesco. Jesucristo, una vez, por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 1 a 3, hay un esclarecimiento de que Jesucristo subió con algunos de sus apóstoles, discípulos, a una montaña elevada. Y allí aparecieron 2 personajes, profetas bíblicos muy impresionantes, Moisés y Elías. Y estuvieron hablando, conversando con Jesús. Fíjese que, por ejemplo, Elías, dice en la Escritura que vino un carro volador, o sea, un ovni, lo montó y se lo llevó.
Y Moisés estuvo desaparecido 40 días en el monte Sinaí. A causa de su desaparición empezaron a rebelarse el pueblo de Israel y a hacer ídolos y becerros y tal, volver a Egipto. Un profeta más en la Biblia, Malaquías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, habla de que volverá a aparecer Elías por el hecho de que está en preparación la destrucción de la casi mayoría de la humanidad. Léanlo, Malaquías 4, 5 y 6. Por eso Elías está, porque no ha muerto, tiene que venir, como Enoc y mucha gente más del pasado. Por eso esa barrera de transferencia de personas, barcos, aviones, monumentos, del pasado al futuro, también ejerció la misma influencia por un propósito perfecto con Elías, con Enoc, con Moisés. Por eso hay cosas, secretos impresionantes que le van a sorprender. Verán cosas, y ya digo, cuando hablen los medios de comunicación, esclareceré todo, muchos impresionantes vestigios que han venido del futuro y están aquí. La gente no se entera. No personas, cosas, objetos y muchas cosas. No quiero ahora revelar para que no hagan trucajes o lo oculten como hace la arqueología todo y lo prohíba todo. Pero ya verán cosas, se podrán incluso analizar que han venido del futuro. Estamos en vías de grandes acontecimientos mundiales, revelaciones, enigmas, antes de que el mal y los extraterrestres se eliminen de la Tierra, como también está profetizado. Y ya lo verán. Ya estuvieron aquí los salvadores de la humanidad hace miles de años, los llamados Anunnaki, o seres enviados de las estrellas, para ayudar a la humanidad cuando los extraterrestres fueron expulsados de la Tierra. Volvieron, están aquí y volverán a ser expulsados, porque la salvación de los problemas económicos no depende de políticos, menos de religiosos, que son los que han creado problemas y muertes y destrucción, sea catolicismo, islam o budismo o lo que quiera, o hinduismo, hay miles. Han creado problemas, han robado a la gente, han masacrado niños, han hecho lo que les ha dado la gana con la ignorancia y el fanatismo de la gente. Ellos no van a ayudar a la humanidad. La ayuda viene del exterior ya en camino. Por eso mucho ánimo para personas, bueno, hay muchas, que aman la verdad, la justicia, que están sufriendo en este sistema dominado por corruptos, ladrones, parásitos de la sociedad y lacra, pedófilos, asesinos de niños, como el Vaticano, Sociedad Anónima. Pero el ajuste de cuentas contra esos monstruos está de camino y no se va a escapar ni uno. Y ya lo verán. Ánimo, amigos, que la liberación se acerca. Hasta pronto.